Bueno, Horacio, la presentación número 10 de este libro Trienio en Rojo y Negro. Contanos un poquito de qué se trata. Sí, con todo gusto. Se trata de una investigación sobre las tres grandes huelgas que caracterizaron a la segunda parte del periodo de Hipólito Yrigoyen, que fue el primer gobernante que accedió a través del voto popular sin ningún tipo de fraude ni de estafa. Yrigoyen tuvo dos políticas con respecto al movimiento obrero, a los desclasados, a los pobres, obrerista y represiva. Entonces nosotros tratamos de desgranar, digamos, cuáles fueron los mecanismos que llevaron a un gobierno popular a ser en un principio permisivo, en un principio inclusive alentando leyes en favor de los trabajadores, para después fusilarlos sin piedad, llegando hasta la suma aproximada de 2.500 obreros asesinados a lo largo y a lo ancho del territorio del país, y trazar como segundo objetivo una puerta hacia nuestro presente, digamos, ¿qué tenemos en común con aquella época, con el trabajo semiesclavo que había entonces, con el trabajo semiesclavo que existe hoy, que tenemos en común con los protagonistas de aquel tiempo, por ejemplo la familia Brown Menéndez, Brown, que eran los que elegían a los delegados que tenían que ser fusilados en su estancia, en su propiedad Anita, con los Brown actuales, que son los propietarios de la Anónima, que han duplicado el precio de sus mercancías en el supermercado en la provincia de Chubut a raíz de las inundaciones, aprovechando que la gente en un estado de indefensión total no les queda otra alternativa que pagar el aumento para comer, y de los cuales miembros prominentes de esa familia son hoy el secretario de Comercio y el jefe de gabinete del presidente Macri. O sea que de aquellos tiempos a la realidad de hoy en día mucho no ha cambiado la situación de los trabajadores, en algunos casos. Naturalmente, el derrotero de la historia del país sufrió altibajos. Podemos citar los primeros años 50 como el punto más alto, en que se había dejado atrás, de alguna manera, este tipo de prácticas patronales, de alguna manera, porque seguían existiendo, pero digamos mediatizadas por el fenómeno que fue el peronismo. Pero de ese momento para ahora fue una embajada, cada vez más embajada, no importa si fueran dictaduras o gobiernos democráticos, cada vez peor, hasta llegar al tiempo presente en el cual, quién sabe, con la manera que nos está castigando este actual gobierno, si no nos está llevando otra vez a otro diciembre de 2001. ¿Y trienio en rojo y negro, a qué se deben esos colores, la elección? Naturalmente son los colores clásicos del anarquismo, el rojo de la anarquía y el negro del sindicalismo. Lo titulamos así porque nos basamos, mejor dicho, yo tenía la referencia de un autor holandés que reside en la Argentina, Andreas Doeswijk, que hizo una obra hablando también de este periodo al que llamó trienio rojo, ¿no? Por el rojo, un poco por el comunista de esa época asignada por la Revolución de Octubre del año 17. Entonces, bueno, cuando estamos haciendo este trabajo surge en esta caracterización, trienio rojo, y bueno, como las huelgas que estamos contando están todas protagonizadas por anarquistas, se nos ocurrió pedir autorización a Doeswijk para utilizar su expresión, modificándola por el trienio en rojo y negro. ¿Y cómo fue todo el proceso de producción del libro, que fue en conjunto con Roberto Perdía? Sí, así es. Bueno, él me convocó, la iniciativa del proyecto proviene de él, que como me conocía de haber colaborado juntos en la fábrica recuperada IMPA, me conocía como historiador, me convocó para ayudarlo a hacer este trabajo. Y el proceso fue muy laborioso, digamos, trabajando siempre sobre fuentes primarias, vale decir, sobre documentos originales de época, principalmente, y tomando las fuentes secundarias más bien como referencia, ¿no? Esa es la manera en que entendemos de que hay que hacer la investigación histórica. Estuvimos trabajando mucho con esto, particularmente le hemos dedicado mayor importancia a la huelga de la forestal por ser la menos difundida de todas ellas, que ocurría
localidades aquí en Santa Fe, en la zona norte, y contamos con la colaboración de un profesor de historia nacido en Villa Ana, uno de los pueblos forestales, que logró desentrañar un hecho inédito hasta ahora, que era la existencia de una guerrilla obrera en los montes al sur de Villa Ana, que protagonizó serias bajas al ejército, que después fue aniquilada, como todo el resto del movimiento obrero. Bueno, esto consideramos que es un aporte realmente superlativo para esta historia. ¿Y expectativas con respecto al libro? ¿Qué le gustaría que se replantee el lector a la hora de estar leyéndolo? Lo hemos escrito para ofrecer herramientas a los jóvenes, para entender, si entendemos el pasado, podemos desarrollar un presente y poder proyectar un futuro. En realidad el libro, si bien es muy laborioso en cuanto a datos históricos, es un intento de no quedarnos en contar el pasado como si fuera una cosa muerta académica, sino todo lo contrario, como una cosa viva, latente y que nos atañe en el día de hoy, y además que es necesario para poder, como dije recién, proyectar un futuro. ¿Las próximas presentaciones, Horacio? Bien, me tengo que ubicar, hoy jueves estamos en Rosario. Mañana viernes en el CEDINCI, el Centro de Investigación de las Culturas de Izquierda, nos va a presentar su director, ¿no?, Horacio Tarcus. El día sábado vamos a estar en el Club Alumni de Ensenada, una región tradicionalmente proletaria que nos orgullece mucho visitar. Y el día domingo en la Sala Lugones de la Feria del Libro en Buenos Aires, domingo 30 a las 20 horas, nos va a acompañar nuestro maestro, nuestro decano en investigación histórica, que es Osvaldo Bayer. Roberto, recién nos comentaba Horacio, el otro autor del libro El Treño en Rojo y Negro, que esta ya es la presentación número 10. Creo que es la número 10 y ya estuvimos primero, recorrimos los pueblos del norte santafesino, de Reconquista, Villana, Las Toscas, Villocampo. Y bueno, después fuimos a Buenos Aires y La Plata, estuvimos dando vuelta y estamos, bueno, hoy en Rosario. Y nos falta una recorrida todavía por varios puntos del país. Venimos bien, la verdad, con mucha alegría y además muy linda la recepción de los compañeros y demás. Bien, más o menos de qué trata, algo ya nos estuvo comentando Horacio, ¿qué trata el libro? Bueno, es la historia de 3 hechos que ocurren en 3 años. En la Patagonia trágica, los hechos de los talleres Bacena o Semana Trágica, también conocido, y la lucha de la forestal, entre el año 1919, 1920 y 1921. Son 3 hechos que llaman la atención porque se corresponden a un periodo histórico muy breve, de hecho 3 años. Ese periodo histórico además tuvo actores semejantes, de un lado los trabajadores con una fuerte influencia anarquista, del otro lado el Estado, y también las mismas fuerzas de tipo parapolicial, como por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que fue la AAA de estas épocas y que en aquellos momentos también actuó bajo otros nombres, ¿no es cierto?, la Liga Patriótica. Además de esos hechos, lo importante que nos parece destacar es cómo llegó a ese punto la situación que un Irigoyen, el líder de un movimiento de masa importante, que era la emergencia de una nueva irrupción social de los hijos de los inmigrantes, que había peleado duramente, había tenido una larga abstención política, no participaba en elecciones, hasta que el régimen entiende, cuando digo régimen hablo del poder oligárquico, económico concentrado, el nombre que le quieran poner. Ese sistema de poder actuó para evitar que esos dos sectores confluyan, y entonces decidió darle al sistema, de alguna manera decidió, cuando digo decidió no es que fue la voluntad de una persona, sino el interés de una clase, ¿no es cierto? Decidió que el radicalismo, pues bien, pudiera ir a elecciones, votar y ganar las elecciones, como ocurrió en 1916, gobernó Irigoyen 3 años con un régimen llamado hasta por muchos obrerista, tratando de sacar leyes obreras, etc. La mayoría de las cuales fueron boicoteadas, no tuvieron andamiento. Y en los 3 últimos años se producen estas 3 grandes huelgas con unos 2.500 trabajadores asesinados. Saquemos la cuenta lo que significa eso, la dimensión en la Argentina de la década del 20 del siglo pasado, hace un siglo atrás, ¿no es cierto? Es un volumen realmente impresionante que tiene que ver con la represión de aquellos tiempos. Simbolizaba este cambio de etapa en una figura, el coronel Varela, que un año antes de la masacre de la estancia Santa Anita, había ido a la región patagónica en ayuda de los trabajadores para negociar sus
pedido de condiciones de trabajo y de alguna forma ajustando las cosas con los patrones. Y al año siguiente fue y fusiló a los trabajadores. Digo, no es un detalle menor este. Entonces tratamos de relatar ese hecho, lo que significa de un lado, y por eso tomar por tres cuestiones: la lucha obrera como tal, con sus reivindicaciones, sus pliegos de condiciones, muchos de los cuales luego de largos años fueron conseguidos, muchos de los cuales fueron conseguidos y nunca aplicados, por cierto. Eso por un lado, una larga historia de enumerar sería. Por otra parte, también vale la pena citar lo que significó ese anarquismo como emergencia de otro tipo de valores éticos en la sociedad, y que estuvo allí de alguna forma al borde y peleando el sistema de poder. Por eso fue la represión, el tipo de represión que hubo. Y el otro argumento que nos parece importante es la acción de los estados. Sí, ¿qué pasó con los estados? Particularmente en este caso vamos a considerar, y ya esta noche, el tema del estado santafesino, como no solo que no fue en ayuda, no sería exactamente esa palabra, que promovió la instalación de la forestal, se beneficiaron los dirigentes del estado con ese hecho y terminaron haciendo lo que pasó en el norte santafesino. Y aquí salgamos de una vista ideológica y digamos que aún dentro del propio régimen capitalista había otras instancias que no insignificaban entregar la riqueza que tenía el norte, ni mucho menos concentrar la tierra. Había habido propuestas para explotar el tanino de otra manera, había habido propuestas para colonizar la tierra en unidades más chicas, se habían ejecutado inclusive, había habido propuestas que se habían ejecutado de conseguir créditos, que era el argumento del gobierno, que hacía falta plata. Habían recurrido a préstamos internos y habían respondido favorablemente a algunos sectores empresariales, de modo que había otros mecanismos. Pero el gobierno prefirió este acuerdo con la forestal, que era más sencillo, más directo, etcétera, y terminó pasando lo que pasó, generando un estado de otro estado. Lo importante es esto desde el punto de vista de Santa Fe, que la génesis, el ADN de esta provincia tiene que ver con esa lucha, hasta sus límites provinciales. Sus límites provinciales fueron llevados del Arroyo El Rey, entre Vera y Reconquista, hasta el paralelo 28, para poderle pagar los ingleses con tierra que se habían comprometido y que no pertenecían a Santa Fe. Hasta ese ridículo llegamos. O a otro ridículo aún mayor, Lucas González, firmando en nombre de la provincia de Santa Fe y refrendando a la firma, por otro lado, en nombre de la empresa acreedora. O Juan Bautista Alberdi, el gran patriota que se dice, ¿no es cierto?, que el gobierno de Santa Fe lo designa para que verifique el cumplimiento de las normas legales. Él vivía en Burdeos, Francia, y le cede su poder a un inglés, que era parte de la empresa acreedora. Entonces, toda una mezcla de cosas donde el Estado está directamente involucrado, y así fue formada esta provincia de Santa Fe. ¿Y usted cree que esto que me comenta acerca de esta caracterización del Estado tiene alguna similitud con la actualidad? Yo lo que creo que no sería posible el poder de los monopolios, el poder de la economía concentrada, sin la solidaridad del propio Estado. Y esto se sigue manifestando. Nuestro modelo agroexportador funciona porque el Estado quiere que funcione de esa manera. Entonces hay una continuidad histórica en la Argentina que no hemos logrado dar vuelta y que está hasta el día de hoy vigente. Acá queremos marcar en un periodo de tiempo muy acotado, muy chiquito, 3 años, lo que aconteció, pero esos 3 años fueron claves para entender lo que es Argentina de hoy, y muchísimo más si hablamos de la provincia de Santa Fe. Y desde su mirada, ¿qué es lo necesario para justamente que esto se revierta? Y tratar de terminar de alguna vez y para siempre con este ciclo periódico, que yo lo llamo un sistema pendular, donde el movimiento popular avanza, llega a un punto donde la reacción se reorganiza, vuelve a hacerlo retroceder, el movimiento popular se reorganiza y hace retroceder la reacción, y así estamos como el péndulo. En algún momento hay que cortar ese sistema y erradicar el sistema de poder de los grupos económicos oligárquicos. Esto puede sonar a viejo, a ridículo, a insensato, a inaplicable. Lo que es imposible de darle continuidad es a este modelo, por lo que significa de destrucción de la propia vida en comunidad y de la propia naturaleza. Entonces estamos contribuyendo cotidianamente a destruir nuestro futuro. Eso es lo que no tiene viabilidad. Entonces pensemos otra forma que otros humanos pensaron desde otros lugares distintos en otros tiempos, ¿no es cierto? Y queremos contar esas historias. Muchísimas gracias.